Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de mi canal, tu canal Cristian Toriasi de teología cristiana, teología bíblica, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana, apologética y todo lo que pueda ser útil para bendecir la vida de creyentes y no creyentes también. Así que en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro raíz apologético y vamos a poner sobre la mesa una afirmación clara y contundente y plantear la defensa de esa afirmación teológica, bíblica, escritural, cristiana, que es que el Dios que presentó Jesús como su Padre es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios que Jesús dijo que era su Padre, que era amor, que era quien lo había enviado, que era quien quería que la raza humana fuera salva, fuera restaurada, fuera encontrada y fuera cambiada, es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué es necesario afirmar y defender esta verdad bíblica? Porque hay muchos ateos, evolucionistas, secularistas, agnósticos, que usan un argumento falaz para poder atacar la existencia del Dios de la Biblia. Y ese argumento es, ¿cómo puede existir un Dios cruel, malvado, taimado, sediento de sangre, como el Dios del Antiguo Testamento? ¿Cómo puede ser que nosotros llamemos Dios, llamemos Padre a ese Dios cruel y asesino del Antiguo Testamento, que mandó diluvios y mató a millones de inocentes, que exterminó a los primogénitos de Egipto sin ninguna causa, que destruyó, hizo un genocidio en contra de los cananeos, que avaló las conductas sexuales impuras, por ejemplo, de las hijas de Lot, cuando un ratito antes estaba destruyendo a las ciudades de Sodoma y Gomorra porque eran supuestamente todos homosexuales? ¿Cómo podemos nosotros amar y defender y decir que ese Dios es realmente el Dios que Jesús presentó? Y no solo los ateos, los evolucionistas y los secularistas plantean esto, sino que muchos que dicen ser cristianos dicen que el Dios que presentó Jesús no es el Dios del Antiguo Testamento. El Padre que él dijo que lo había enviado no es el Dios del Antiguo Testamento. Es más, llegan a decir que el Dios del Antiguo Testamento es el enemigo de nuestra alma. Y claramente eso es una falacia. Y esa falacia tiene que ser desbaratada con la verdad. Y nosotros tenemos como cristianos, vos como cristiano tenés en la palabra de Dios todos los elementos para poder edificar tu fe de manera segura y tener toda la certeza de que el Dios que aparece revelado en las páginas, comenzando con las páginas del Génesis hasta la profecía de Malaquías, es el mismo Dios que Jesús llamó su Padre y que nos lo acercó para que nosotros podamos tener una relación íntima con Él, una relación de amor, de entrega, para que seamos sus hijos. Y si a ese Dios se le llama, al Padre se le llama amor, se le llama compasivo, justo y verdadero, es el mismo Dios que es amor, justo, compasivo y verdadero en el Antiguo Testamento. Vamos a poner las bases para desbaratar estas dos ideas falaces y heréticas que lamentablemente están entrando en el cristianismo. Por ejemplo, la idea de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios que presentó Jesús es una idea del gnosticismo, es una idea del neoplatonismo, que llamaba
al Dios del Antiguo Testamento lo identificaba con una figura que es el demiurgo. Como estaba alejado del verdadero Dios, entonces este demiurgo era malo y por ser malo creó la materia y supuestamente, sacando de contexto todos los pasajes que habla acerca de la actuación del Dios del Antiguo Testamento, en contra de los enemigos del pueblo de Dios, dicen, bueno, miren qué malo que es, qué cruel, pero en realidad no es así, porque no lo estamos viendo tal como lo tenemos que ver, porque el prisma por el cual nosotros tenemos que ver la revelación de la Escritura es Jesús de Nazaret. Y a partir de él podemos entender con claridad y decir con certeza que el Dios que reveló Jesús como su Padre es el Dios del Antiguo Testamento y que este Dios no es un Dios sádico, cruel, que se goza con el derramamiento de sangre, sino que es un Dios compasivo que no quiere la muerte del que muere. Como Él lo dice, yo no quiero la muerte del que muere, pero es un Dios justo, es un Dios de amor, pero es un Dios justo y nos está invitando a vos y a mí a tener una relación personal con Él, a escapar de la condenación justa de nuestros pecados por medio de su Hijo Jesucristo, por solo creer en Él, por solo entregar nuestra vida a aquel que dio su vida por nosotros. Bueno, vamos a comenzar este video. Antes que nada quiero pedir miles de disculpas. Me tardé un poco en seguir esta serie de videos porque, como yo siempre aclaro, soy pastor, estoy ministrando, además soy padre, esposo, trabajador, estudiante, soy estudiante tanto, bueno, ahora no tanto del seminario, pero sí soy estudiante de la facultad y también soy profesor de seminario, así que tengo varias cosas así, pero no quiero dejar de lado este canal porque este canal me da la oportunidad de poder expresar todo lo que yo estoy estudiando, todo lo que estoy investigando, todo lo que siento y que entra dentro de lo que coherentemente podemos llamar una teología cristiana, una teología bíblica y también una teología arminiano-wesleyana. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ir desde, o vamos a iniciar desde la premisa de que Dios, el Dios que se revela en el Antiguo Testamento, que Jesús llamó su Padre, que tenemos evidencia bíblica para desbaratar también la afirmación de que el Dios del Antiguo Testamento no es el Padre de Jesús. Vamos a comenzar desbaratando esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento es injusto, cruel, malvado y que se goza con la destrucción de sus enemigos, totalmente fuera de lo que es la revelación de la palabra de Dios. Así que acompáñame, y si te gusta este video, deja un like que me va a ayudar un montón, compartilo, así se unen más. Somos un canal chiquitito, pero queremos crecer. Yo quiero también aumentar un poco la calidad de los videos, así que te animo a que si podés me apoyes y dejes tu like ahí y lo compartas. Y si por primera vez estás viendo este video, el algoritmo de YouTube te lo recomendó, te animo a que te suscribas si te agrada el contenido. Bien, vamos a comenzar. Hay algunas afirmaciones que obviamente son falaces, que se usan como supuestos argumentos contundentes para apoyar la idea de que si Dios existiera, o sea, si realmente el Dios cristiano existiera, sería un mal Dios porque ese es el Dios del Antiguo Testamento y Dios en el Antiguo Testamento actúa como un cruel tirano. ¿Es eso así? ¿Actúa Dios como un cruel tirano, como un asesino? Vamos a ver lo que dice la verdad de las Escrituras y vamos a ver lo que dice realmente y entenderlo en su contexto histórico. Todos esos supuestos pasajes que dicen, no, acá afirmo, mira, Dios es malo, cruel, acá mató a estas personas. Es más, yo he escuchado a algunos que han dicho que
Dios es el mayor genocida de la historia porque ha matado más gente que el comunismo, más gente que Mao, más gente que... Bueno, ¿es eso así? La única manera de saberlo no es quedándote con lo que te dicen, sino es ir a la fuente. Y la fuente es la escritura, la palabra de Dios. En este caso, la revelación en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la Torá o la Tanaj desde el punto de vista judío. Bien. Como te dije, la afirmación común es que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios duro, brutal y malvado. Hay personas que plantean preguntas como ¿cómo pudo Dios matar a todas las personas inocentes y hasta a los niños en el diluvio? ¿Por qué Dios enviaría a Josué y a los israelitas a exterminar a los pueblos cananeos, a hacer un genocidio? De verdad, un Dios amoroso, y esto yo lo he escuchado, un Dios amoroso enviaría gente a un infierno eterno. O sea, es parte de la naturaleza de un Dios que se revela como amor en el Nuevo Testamento, hacer estas supuestas atrocidades. Este punto de vista de Dios se conoce en los medios seculares, en los libros ateos, y bueno, obvio, muchos canales y videos de YouTube. Y la afirmación común es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios brutal, es un Dios sediento de sangre. Entonces, para poder afirmar esto, obvio van a las historias que yo ya mencioné, la del diluvio, inclusive la de Adán, que vamos a comenzar con esa historia, la historia de Adán y Eva, la historia del diluvio, la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la historia del avance de los israelitas a Canaán y un montón de cosas más, ¿no? O ataques que Dios empuja a su pueblo a hacer o cosas que él hace directamente y que supuestamente son catalogados sin ningún análisis profundo, sin ninguna, sin tomar en cuenta ninguna norma hermenéutica, sin ver el contexto, por lo menos, decir, no, la Biblia me retrata a un Dios cruel y malvado y te quedas con eso y empiezan a dar vuelta con esas cosas, con esos argumentos, y después, cuando vos le preguntás a alguien o le hablas de Dios, te dice, no, pero yo no creo en el Dios de la Biblia porque el Dios de la Biblia es un Dios asesino, es un Dios malvado. Pero vuelvo a preguntar, ¿leíste la Biblia? ¿Leíste bien la Biblia? ¿El contexto de la Biblia? Y no solo los pasajes, sino que lo comparaste con el Nuevo Testamento, porque la Biblia no hay que, en el estudio de la Biblia, perdón, no hay que tomar los libros del Antiguo Testamento separados del Nuevo Testamento, porque hay un hilo de oro que conecta estos libros y que comienza con el propósito de Dios para salvación de la humanidad en la creación de su pueblo para la venida de aquel que salvaría a toda la humanidad, aquel que cumpliría ese propósito, Jesús de Nazaret. Por eso el Antiguo y el Nuevo Testamento, en una progresión hacia adelante, están unidos. Obviamente, las cosas que vemos en el Antiguo Testamento están reveladas de forma parcial, porque entendemos que o esto hay que ir desde el ámbito teológico, la revelación es progresiva. Hay mucha evidencia de que revela que la revelación es progresiva. Por ejemplo, los patriarcas, los israelitas, no tenían una idea clara de lo que era la vida después de la muerte. Por eso tenemos pasajes en los Salmos, en Eclesiastés, que muchas veces muchos de estos hombres santos de Dios, inspirados por Dios también, pero con su idea,
no sabían bien qué pasaba después de la muerte. Entonces hablaban del Seol de una manera muy parecida a lo que era ir a la tumba. Pero en realidad, si nos tomamos de eso, vamos a ver que se va formando la doctrina de la vida después de la muerte, se va formando esa revelación de lo que es la vida después de la muerte, hasta llegar al Nuevo Testamento, donde Pablo dice que Jesús es el que saca a luz la vida y la inmortalidad. Entonces tenemos a Jesús que nos cuenta esa historia o parábola de el rico y Lázaro, por ejemplo. Nos habla de la condenación del infierno, nos habla del reino de los cielos. O nos dice que tengamos cuidado no con el que mata el cuerpo, porque al alma no le puede hacer nada, pero tengan cuidado aquel que después de haber muerto puede destruir tu alma en el infierno. O sea, habla de la vida después de la muerte. Ese sería un ejemplo claro de la revelación progresiva. Entonces, tenemos un panorama global en los dos testamentos acerca de Dios, con su revelación progresiva, obviamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver esas afirmaciones y esos textos que usan para poder decir, sin ninguna corrección, sin ningún análisis profundo, decir que Dios es malo porque hizo tal cosa en el Antiguo Testamento. En primer lugar, vamos a ver. A ver, acá está. Vamos a empezar con la caída del ser humano narrada en Génesis capítulo 3 y con la doctrina del pecado original y la maldad transmitida y el juicio de Dios hacia la humanidad por causa del pecado. Entonces, hay muchos que se preguntan cómo Dios pudo sentenciar a toda la humanidad a morir a causa del pecado de Adán y Eva. Adán y Eva conocían el castigo por el pecado, pero ellos pecaron de todos modos, se fueron en contra de este simple mandamiento de Dios que le dijo, no comas de este árbol. Entonces, Adán pecó sabiendo, por lo que él mismo provocó su castigo. O sea, Dios, no es que Dios preparó todo para que el ser humano cayera, no. El propósito de Dios era que el ser humano pudiera crecer, si no, no lo hubiera puesto en ese paraíso que nos describe en Génesis capítulo 2. ¿Te da algo hermoso para después quitártelo? No, simplemente Dios lo probó, Dios lo hace eso, Dios hace eso, nos prueba para ver cómo nosotros estamos en nuestra relación con Él como cristianos. Y lo probó a Adán y a Eva, y ellos fallaron, sabiendo lo que eso significaba, ellos fallaron. Muchas personas no se dan cuenta de que toda la humanidad, o sea, acá vamos a refutar ese cuestionamiento de por qué Dios condena a toda la humanidad. Muchos no se dan cuenta que Adán representa a toda la humanidad. Adán es, hay una categoría teológica que se conoce como cabeza federal de toda la humanidad. Ahora, es cierto que somos condenados en Adán, pero no en el pecado de Adán por el pecado de Adán. Quiero ser claro. Dios no nos condena por la transgresión de Adán. Dios nos condena a causa de nuestro pecado. Nosotros, lo que tenemos de Adán es el impulso a pecar. Por eso Pablo, allí en Romanos 3, 20, si no me equivoco, dice, por cuantos todos pecaron, todos, desde Adán hasta aquel momento, y ahora también, todos pecamos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no nos condena por el pecado de Adán. El pecado de Adán está en nosotros, pero
la tendencia a pecar está en nosotros, pero Dios nos condena por nuestros pecados. Federalmente, por ser Adán la cabeza, nacemos en pecado, con la tendencia al pecado. Pero no somos condenados por haber nacido o por ser parte de la estirpe de Adán. Es más, Dios envió a su Hijo, a Jesús, para pagar el precio por nuestro pecado y para crear la nueva estirpe, la nueva cabeza, que es Cristo. Entonces, no veo acá injusticia. No veo injusticia. Además, nosotros somos descendientes de Adán. Puede ser que haya un ateo que diga, Adán no existió, no me vengas con ese cuento. Está bien, vos tenés la postura que vos quieras. Hay evidencia científica de que se puede rastrear todo el ADN hacia una primera pareja. Hay evidencia científica que nos lleva hacia el origen de nuestro ADN como seres humanos, las características de seres humanos hacia una primera pareja. Entonces, por descender de Adán, todos nosotros hemos de morir. Obvio, sí. Porque Adán es la cabeza de toda la humanidad. Pero acordate de esto, Dios no te culpa por el pecado de Adán. Nosotros tenemos la tendencia a pecar. Pero no somos culpados por el pecado de Adán. Somos culpados por nuestros pecados. Y también Dios ha provisto para terminar con ese problema del pecado, de la tendencia al pecado, en Cristo, la pureza, la disolución del poder de ese pecado en nuestra vida a través de la entera santificación, a través del bautismo con el Espíritu Santo, que lo ha hecho posible el derramamiento de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay consistencia en ese argumento de que Dios nos condena injustamente por Adán, porque no teníamos nada que ver con Adán. Obvio, no nos condena por Adán. En Adán nosotros se transmite, como dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 4, dice que se transmite la condena por ser parte de la estirpe de Adán. Bien. Vamos a ir a ver. Vamos a ver el tema del diluvio. El tema del diluvio es algo que lo usan casi todos los que atacan a Dios, diciendo Dios es un genocida, Dios es cruel. Pero tenemos algo. Primero, es falaz atacar a Dios por supuesto genocidio si en realidad Dios no existe. Si Dios fuera una fantasía nuestra, ¿por qué atacarlo? ¿Por qué decir, no, tu Dios es un asesino si Él no existe para vos? Es que en realidad el ateísmo no existe. Todos tenemos en nuestro ser la convicción de que hay un Dios, de que hay alguien que nos hizo, que hay alguien que está, que es antes de todas las cosas. Está en nosotros. Entonces, vamos a ver un poquito el tema del diluvio. Obvio, esta historia también es atacada porque algunos dicen que el Génesis bebe de tradiciones más antiguas como las tablillas de Gilgamesh o las
o los cuentos asirios. Es cierto que existen esos relatos, inclusive hay relatos del diluvio en otros lugares lejanos al Medio Oriente, como por ejemplo acá en América, en la India, en América del Norte, las poblaciones indígenas de América del Norte, acá en América del Sur, en América Central, todos tienen una tradición de un diluvio universal. Y prácticamente la historia es lo mismo. Unos dioses, unas divinidades que por motivos que cambian en las distintas tradiciones, envían un diluvio y solo se salvan una pareja, un grupo, una familia y animales. Bien, vamos a ver. ¿El diluvio es un capricho de Dios? O sea, Dios se levantó una mañana y dijo, voy a destruir toda la tierra porque me cansé de la tierra, ya está, la voy a destruir y voy a dejar a Noé. ¿Es así? ¿Dios actúa de esa manera? Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio, y quiero centrarme acá, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Sabes qué? Acá no está reflejando un Dios que, por ejemplo, destruye la humanidad como en la historia de las tablillas de Gilgamesh, porque hacía mucho ruido. De verdad, las tablillas de Gilgamesh dicen que los dioses destruyen a la humanidad porque eran muy alborotadores, hacían mucho ruido y no lo dejaban descansar a los dioses del cielo. Entonces enviaron un diluvio para destruir a todos los seres humanos. No lo hacen por eso. Fíjate cuál es el motivo. Fíjate que el texto nos aclara que Dios hace todo lo posible para no llegar a ese punto. Los espera 120 años y muchos creen que estos 120 años fue el tiempo que Noé se tardó en construir el arca. Ahí en el versículo 3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Unos dicen que Dios acortó la edad de los hombres y otros dicen, y yo estoy por esa postura, de que Dios le dio 120 años, el tiempo que tardó Noé en construir el arca, que era muy posible con los instrumentos que tenían en aquel momento Noé y su familia, era muy posible que Noé tardara 120 años en construir el arca. Entonces, ¿este es un Dios asesino? ¿Este es un Dios cruel? ¿Un Dios déspota? Que acá espera al hombre, le da 120 años para que se arrepintiera. Fíjate que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, Dios no quiere estar en conflicto con nosotros, Dios no quiere estar en conflicto con las personas, pero las personas al darle la espalda a Dios voluntariamente entran en conflicto. Al estar en pecado entran en conflicto. Entonces, acá Dios no está Él decidiendo la destrucción de la humanidad, Él está tratando de salvarlos. Las medidas que se dan del arca, a partir del versículo 9,
de este capítulo 6 hacían que, aun con todos los animales dentro, hubiera espacio para que miles se salvaran. Pero nos dice el Nuevo Testamento que Noé fue un pregonero de justicia y que recibió burlas y oprobios de parte de su pueblo, de parte de la gente. Nadie le quiso hacer caso. No solo Noé se dedicó a construir el arca, sino que Noé también advirtió a las personas que si se arrepentían podían entrar al arca. Y fíjate la reacción de Dios en el versículo 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto no lo hace un psicópata. Un psicópata no se arrepiente de lo que hace. Un psicópata no tiene conciencia de lo bueno y lo malo. Dios no es un Dios psicópata. Dios es un Dios de amor. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de amor que le duele lo que el camino que está llevando o el rumbo que está tomando su creación. Le duele y hace lo posible sin violentar el libre albedrío, hace lo posible para que el hombre vuelva a él. Y este patrón se da en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento más. Porque ahí tenemos la gran obra de Dios, que es enviar a Jesús, la nueva arca de Noé, el nuevo bote de salvación. Ahora no hay que ir a un barco antes que venga el diluvio, ahora hay que ir a Jesús antes que venga el juicio en contra de los pecados. Hay que ir a Jesús. Jesús es el arca. Por eso, estos versículos no retratan a un Dios malvado, sino un Dios que le duele, que le estremece las entrañas, ¿no? Porque cuando dice acá corazón, habla de las entrañas, le estremece las entrañas. Lo que está haciendo no le gusta. Pero acordate que Dios es un Dios justo y santo. Dios no es como los dioses de los cananeos, que eran impíos, inmorales, amorales. Dios es un Dios santo y justo. Él es justicia en su esencia. Bien, vamos a ver. Hay mucho para ver, pero no quiero que se alargue el video. Y pido disculpas, estoy un poco resfriado. A ver, para terminar este tema del diluvio, ¿por qué culpar a Dios por ese evento que destruyó a los seres humanos de ese momento, cuando Él le proporcionó un medio de salvación que ellos rechazaron? Porque el Nuevo Testamento dice que ellos rechazaron las invitaciones de Noé para ayudarle a construir el arca y para entrar en el arca. Lo rechazaban. Es lo mismo que se nos culpe a nosotros los padres, porque hicimos todo lo posible para que nuestro hijo, nuestra hija, viva una vida correcta, una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, y se autodestruye. ¿Es culpable el padre cuando vos hiciste todo lo que tenías que hacer? Dios hizo todo lo que tenía que hacer allí en ese contexto. Envió a Noé, les habló y ellos no creyeron. Y a veces nos pasa eso. Creemos cuando es tarde o nos damos cuenta cuando es tarde. Voy a avanzar un poquito. Vamos a ver. Un punto más de el arca de Noé.
Muchos ateos dicen, bueno, pero ¿qué culpa tenían los niños que murieron ahogados en el diluvio de los pecados de los padres? Bien, ¿qué se puede decir acerca de esta afirmación? Que es una afirmación hipócrita, ya que los escépticos y ateos generalmente apoyan el asesinato de bebés cuando promulgan el tema de la interrupción del embarazo. Si la gente realmente era mala y sus pensamientos eran hacer el mal todo el tiempo, entonces el sacrificio de niños y la interrupción del embarazo era algo muy común en aquel momento. La desobediencia a Dios probablemente significaría desobedecer el mandato de Dios de ser, de multiplicarse y llenar la tierra con descendencia. Resistirse a este mandato sería como resultado reducir drásticamente la cantidad de niños, por lo que uno podría preguntarse si había muchos niños alrededor en el momento del diluvio. El propio Noé no tuvo hijos hasta que llegó a la edad de 500 años más o menos, lo cual nos lleva a considerar el punto de vista de que los niños pueden haber sido muy pocos y distantes entre sí en esos días. Aún así, los niños tienen la tendencia a hacer lo malo y siguen los pensamientos de sus padres, siguen los ejemplos de sus padres. Hoy, por ejemplo, vemos a chicos muy chicos entrando en la delincuencia. Entiendo que el contexto también los lleva a eso, pero nosotros llegamos a una edad en que podemos decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y además del contexto familiar que un niño tiene, también hay muchas cosas que nos pueden avisar de que ciertas conductas no son buenas. Entonces, este argumento cae por sí mismo. O sea, Dios no es un asesino de niños, Dios es justo. Dios es justo y sabe la ruina que es el pecado, tanto en niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Sabe lo que el pecado hace. Por eso, vuelvo a repetir, antes del diluvio, 120 años Noé estuvo llamando al arrepentimiento. Y durante ese tiempo nadie quiso escucharlo. Como hoy hay muchos que escuchan la voz de llamado de Dios a través de predicadores, de mensajes, de cristianos, y no quieren oír, no quieren hacer caso. ¿Eso lo hace culpable a Dios? Si después todo redunda en perdición. Vamos a ir a Génesis capítulo 18, Sodoma y Gomorra. El Señor le mostró a Abraham que Sodoma y Gomorra habían que su maldad había llegado a un punto que requería el juicio. Su maldad no fue revelada en su totalidad, pero podemos estar conscientes de sus actos, especialmente lo que describe ahí el pasaje de esa compulsión que tenían los hombres para tener relación con otros hombres, ¿no? Entonces, estos se habían apoderado, o sea, esta compulsión se había apoderado de ellos de tal manera que cuando vieron a estos ángeles quisieron violarlos. Abraham preguntó si Dios destruiría al justo con el impío y le preguntó si los perdonaría si hubiese 50 justos. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue la respuesta? Y te animo a que lo leas ahí. En Génesis 18, Dios le dijo, sí, si hubiera 50 justos, Dios perdonaba a toda la ciudad. Entonces, ¿dónde está el Dios cruel y sádico? ¿Dónde está el Dios malvado y psicópata? Dios es un Dios justo y de amor. Dios quiere perdonar nuestros pecados, pero si nosotros persistimos en el pecado, obviamente viene el juicio, porque Dios es justo.
Y vos fíjate que Abraham tuvo que ir bajando porque sabía que no había esa cantidad de justos. Ni siquiera había 10 justos. Porque Dios dijo, si hubiera 10 justos, perdono la ciudad. Y no había 10 justos. No llegaba, la familia de Lot no llegaba a 10. Y la familia de Lot y Lot mismo no eran tan perfectos. Pero fíjate que Dios mostró misericordia de esta ciudad. Si hubiera la posibilidad de arrepentimiento, Dios iba a aplazar su castigo. Este no es el Dios que nos pintan los ateos, los agnósticos, los secularistas, inclusive aquellos cristianos que creen que Dios o el Dios del Antiguo Testamento es el enemigo de nuestra alma. No, no, para nada. Por eso, lo único que tenés que hacer es estudiar con profundidad los pasajes y ver el contexto. Ahora vamos con el ejemplo de... A ver. Vamos con el tema de los egipcios. El tema de los egipcios. En este caso, Dios usó a Moisés y a Aarón, y ahí lo tenemos allí en Éxodo capítulo 5 hasta más o menos el capítulo 15, para juzgar a los egipcios por la maldad que les hacían o les hicieron durante más de 400 años de dura esclavitud. Ahora, el ataque es por qué Dios mató a los primogénitos. ¿Por qué Dios envió al ángel de la muerte para destruir a los primogénitos? ¿Qué tenían que ver los primogénitos? Los niños. Ahora, primero entendamos que no había solo niños, sino que todo primogénito, niño, adulto, anciano, hasta la primer cría de los animales iba a caer bajo este juicio. Y Dios acá está siendo justo, porque el capítulo 1 del Éxodo nos dice que un rey egipcio hizo o mandó a matar a todos los primogénitos de Israel. Y nadie dice, pero Egipto, ¿qué genocida era Egipto por haber matado a los niños de Israel? Nadie habla de eso. Ah, no, pero Dios tiene que ser amor. Si Dios es amor, entonces no hace esas cosas. Dios es amor. ¿Y sabes qué? En su amor los esperó 400 años. 400 años. Y esto cabe lo mismo para los cananeos. Los esperó 400 años para que ellos se arrepintieran, para que ellos vieran que con ellos estaba el pueblo escogido de él. Pero Dios permitió esta situación porque los hebreos también estaban alejándose un poco del Dios único y verdadero, estaban adorando a los ídolos también, entonces Dios tuvo que disciplinar a su pueblo. Dios utiliza las situaciones malas para disciplinar a su pueblo muchas veces, y eso no lo hace un Dios cruel y duro, no lo hace un Dios malvado, es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Ahora, tanto para los egipcios como para los cananeos, Dios le dio mucho tiempo. Los cananeos desde Abraham hasta la llegada de Josué hay más de 400 años. Casi 480 años. Los cananeos podían haber dejado esas atrocidades, los infanticidios, los asesinatos. Ellos conocían al único Dios verdadero. Ellos lo llamaban Él. Él era el Dios del cielo, que estaba sobre todos los dioses. No por casualidad, Dios se revela con nombres que entra ese prefijo Él, porque era una forma de revelación de Dios a
los cananeos. Pero los cananeos le dieron la espalda al único Dios verdadero. Y ellos se fueron tras sus propias maldades, tras sus propias intenciones perversas. Y durante más de 480 años, o sea, contando desde José en adelante, ellos tuvieron la oportunidad de cambiar. Y también tenemos que entender que los israelitas no destruyeron a todos los habitantes de Canaán. El libro de los jueces nos dicen que quedaron muchas naciones, muchos pueblos quedaron allí y ellos tenían que seguir luchando. Hay una especie de hipérbole o exageración que se usa allí en el libro de Josué para dar por sentado que la promesa de Dios se había cumplido, pero eso no significa que había destruido a todo y Canaán había quedado vacía de cananeos, no, porque el libro de los jueces y los hallazgos arqueológicos nos demuestran que quedaron muchos de ellos. Entonces no hubo un exterminio, no hubo un genocidio, sino que fue el juicio de Dios en contra de esos pueblos que le habían dado la espalda a él y cometían atrocidades. Ahora, ya que hemos dejado en claro que el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios cruel y malvado, vamos a ir a defender la premisa. El Dios que presentó Jesús como su Padre es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios que presentó Jesús como su Padre es el Dios del Antiguo Testamento. Muchos que dicen ser cristianos dicen no, Yahvé es un Dios malvado y lo cometen la blasfemia de decir que es el enemigo de nuestra alma. Y lo hacen usando como base todas estas historias que la usan igual que los ateos y los agnósticos y los secularistas, sin entender el contexto, sin entender el fondo detrás de esas historias. Y que la Biblia es un solo libro, una sola revelación, pero dada progresivamente. Entonces, llegan a decir esta blasfemia de que el Dios del Antiguo Testamento, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el enemigo de nuestra alma, y no es así. Jesús, de manera certera, él presentó al Dios del Antiguo Testamento como su Padre. Y te voy a dar el texto. Hay un texto donde Jesús afirma fehacientemente que el Dios del Antiguo Testamento es su Padre. Juan, capítulo 8, a partir del versículo 52 para tener un contexto, pero nuestro versículo es el 54. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y fíjense la respuesta de Jesús. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. O sea que Jesús dice que yo dependo de alguien más. Dice, mi Padre. Jesús hablaba de Dios como su Padre. Y ahora vamos a ver un poquito esto. Mi Padre es el que me glorifica. Dice, Dios es el que me glorifica, mi Padre. ¿Y quién es este Padre? El que vosotros decís que es vuestro Dios.
¿Quién decían los judíos que era su Dios? Su Dios era Yahvé, Jehová, el que se reveló a Moisés en la zarza, el que llamó a Abraham a ir a la tierra prometida, el que abrió el mar rojo, dice, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Acá Jesús está afirmando de forma categórica y contundente que el Dios del Antiguo Testamento es su Padre. Y este Padre, no voy a leer todos los textos porque se va a hacer muy largo, pero este Padre que revela a Jesús es un Padre de amor, es un Padre de misericordia, es un Padre de juicio. Dice, todo el juicio se le ha dado al Hijo. Entonces el Padre juzgaba, sí, juzgaba el Padre. Y juzga ahora en la persona del Hijo. Este Padre, que es Dios, puede también destruirnos para siempre en el infierno. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ser contenido. Dios no manda a las personas al infierno porque quiere deshacerse de ellas. El pecado al cual nosotros nos agarramos y nos gusta, nos aleja de Dios. Hace barrera entre nosotros y Dios. Y la paga del pecado es la muerte. No la muerte como la cesación del ser, sino la muerte como la separación eterna con ese Padre amoroso. Vamos a terminar acá, se me hizo un poco largo, pero yo quería dejar en claro estas afirmaciones que el Dios del Antiguo Testamento es el Padre que Jesús reveló y que ese Dios del Antiguo Testamento es justo, santo, amor y verdadero. Y que todas las supuestos argumentos de la crueldad del Padre, del Dios del Antiguo Testamento, son todos falaces. No tienen asidero en el estudio de la revelación de la palabra. No lo tienen. Y yo animo a aquel que está metido en algún grupo, en alguna religión o iglesia, o que se llama iglesia, pero que le enseñan esto de que el Dios del Antiguo Testamento es el enemigo y que el Padre es otro, yo les animo a arrepentirse y a buscar a Dios, al Dios Padre de verdad, que no está escondido, sino que está abierto para que vos lo encuentres. Y lo vas a encontrar en Jesús. Jesús ha revelado de forma completa a nuestro Padre Celestial, aquel Dios que aparece en Génesis 1:1, que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, aquel Dios que nos llamó, que llamó a Abraham a ser, la raíz de una nueva y gran nación, aquel Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, aquel Dios que guió a Josué y a los israelitas a conquistar la tierra prometida, que estuvo con David, que estuvo con los profetas. Ese Dios es el mismo Dios que Jesús reveló como su Padre y el Dios que Él quiere que vos tengas una relación con Él, que vos y yo tengamos una relación con Él. Y esta relación es una relación eterna, porque Él quiere que vos pases con Él la eternidad. Él te ama y ha dado a su Hijo Jesucristo para que nosotros ya no seamos separados por causa del pecado, sino que vayamos a Cristo Jesús y nos reencontremos con nuestro Padre Celestial. Bueno, espero que te haya gustado, te haya servido. Seguimos con este raíz apologético. Dentro de poco vamos a hablar acerca de la existencia de Dios, dar las bases firmes acerca de la defensa de esa premisa: Dios existe. Bien,
Como siempre, si te gustó el video, deja un like, no dejes de compartirlo, hace doble clic en la campanita para que te puedan venir las notificaciones de este canal cuando yo pueda levantar otro video. Así vas a estar notificado. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga en gran manera.